Te contaré la verdad épica sobre el único hombre que recibió la promesa del paraíso con el hedor de la muerte en su nariz y la condena de sus crímenes clavada en sus manos. Esta no es una simple anécdota de un criminal, es la revelación profética de que la gracia de Dios no conoce límites de tiempo ni de pecado. Es la historia de Dimas, el buen ladrón, un hombre cuya vida entera fue una maldición silenciosa de ilegalidad y cuyo último aliento se convirtió en el grito de fe más poderoso de toda la historia. Dimas, cuyo nombre la tradición nos ha legado, era un lestés, un bandido, un criminal de carretera. Él no era un simple ladrón de gallinas, era un subversivo, un terrorista para los romanos, y un peligro público. Él y su compañero, que la tradición llama gestas, habían vivido al margen de la ley, tomando lo que querían por la fuerza y sembrando el miedo. Su crucifixión a ambos lados de Jesús no fue una coincidencia, fue un acto deliberado de humillación romana, cuyo juramento escondido era proclamar que Jesús, el rey de los judíos, era solo un criminal más, equiparado en ignominia con los peores de la sociedad. La crucifixión, ese horror final, no fue solo una pena de muerte, fue la anulación total de la dignidad. Dimas y Gestas estaban siendo despojados no solo de sus vidas, sino de su humanidad, colgando como carne de res al sol de la mañana en el Gólgota. Su dolor era el testimonio de su merecido castigo. Ellos habían vivido con una maldición silenciosa de violencia, y ahora morían con la violencia extrema del imperio. Pero en ese Gólgota, en el epicentro de la muerte, se estaba gestando el milagro de la redención. Dimas, colgando a la derecha del Mesías, compartía la misma agonía física que Jesús. Sus cuerpos estaban siendo consumidos por la asfixia, sus miembros desgarrados por los clavos, sus almas envueltas en la oscuridad de su destino. El destino de Dimas era la segunda muerte. El Evangelio de Lucas revela que, al principio, ambos ladrones se unieron a la multitud que injuriaba a Jesús. Al igual que los principales sacerdotes, los soldados y la turba, Dimas y Gestas se burlaron de aquel que estaba a punto de salvarlos. Esta es la conexión profética con Jesús desde el principio. Dimas era un pecador total, envuelto en el cinismo de la desesperación. Él no era inherentemente bueno. Su primer impulso, incluso en la muerte, fue la burla. Pero a medida que pasaban las horas, algo épico comenzó a suceder en la mente y el corazón de Dimas. Él presenciaba la humillación del Maestro, pero una humillación radicalmente diferente a la de ellos. Jesús no respondía a las burlas. Él no maldecía. Cuando se le ofrecieron drogas para amortiguar el dolor, él se negó, eligiendo el sufrimiento lúcido. Y lo más impactante de todo, Dimas escuchó las primeras palabras de Jesús desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto de compasión, extendido no solo a los soldados sino a la multitud que lo injuriaba, incluido Dimas mismo, fue el favor de Dios en acción. Dimas se dio cuenta de que el hombre colgado en el centro no era solo un criminal político, era un cordero de sacrificio. Su propia experiencia de compartir el sufrimiento de Cristo se estaba convirtiendo, sin saberlo, en su bautismo de fuego, el preludio de su salvación. La inocencia inmaculada de Jesús, contrastada con el castigo merecido de Dimas, encendió la chispa de una fe que transformaría su muerte en vida eterna. Mientras la primera hora de la crucifixión pasaba, el cambio en Dimas se hizo palpable. La burla cesó, reemplazada por la observación atenta. Él presenció cómo el cinismo de su compañero,
gestas, se intensificaba, escupiendo sus últimas energías en un desafío al Mesías: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Esta demanda era la manifestación del egoísmo absoluto, solo buscaba la liberación física, no la salvación espiritual. Y fue entonces, en ese punto de inflexión entre la desesperación y la fe, cuando Dimas realizó el acto épico y radical que nadie se atreve a contar con la debida profundidad. Dimas, con su cuerpo desgarrado y su respiración casi imposible, se dirigió a Gestas y pronunció una de las mayores confesiones de fe de toda la Biblia. Dimas lo reprendió: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Detente y comprende la magnitud de esta declaración. Dimas no solo reconoció su propio pecado: justamente padecemos, rompiendo la maldición silenciosa del autoengaño criminal, sino que también hizo una declaración de la inocencia perfecta de Jesús en un momento en que todo el mundo lo condenaba. Él se convirtió en el único testigo público, junto a María y Juan, que declaró la inocencia del Mesías desde la cruz. Él reconoció la justicia divina cuando su propia vida terminaba por la justicia humana. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, sino que reconozcas: el mayor teólogo en el Gólgota no fue un sacerdote o un apóstol, sino un criminal moribundo. Si este acto de fe, esta audaz defensa de la inocencia de Cristo desde el borde de la muerte, esta revelación de que la gracia opera en el último segundo, te ha conmovido y sientes que esta verdad debe ser compartida con aquellos que sienten que han llegado demasiado tarde, hazme un favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Renacer Espiritual, si aún no lo has hecho, y activa la campanita. ¿Por qué te pido esto? Porque estamos desentrañando los secretos de la Biblia, revelando los hechos épicos y desconocidos que prueban el amor ilimitado de Dios. Si te quedas hasta el final, descubrirás por qué Dimas fue el único hombre que pudo hacer esa petición, y cómo su salvación finaliza el plan profético. Hablamos de videos de todos los temas de la Biblia, y tu apoyo es vital. Continuemos, porque la fe de Dimas lo llevó a hacer la súplica más importante de su vida. La confesión de Dimas fue solo el preludio. Con su fe recién encendida y su aliento agotándose, miró a Jesús, el hombre que estaba sufriendo por crímenes que no cometió, y pronunció la súplica que sellaría su destino eterno. El juramento escondido de su fe estaba a punto de ser activado por la compasión de Cristo. La oración de Dimas es el modelo de la fe salvadora. No pidió ser liberado de la cruz, aceptó su castigo. No pidió un milagro físico, solo pidió una promesa espiritual. Con una voz que el dolor apenas dejaba oír, Dimas suplicó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta es la fe épica, el acto trascendental que no se puede ignorar. Dimas no solo creyó que Jesús era inocente, él creyó que Jesús era el Rey, que su reino era real, y que su soberanía se extendía más allá de la muerte. Estando en la misma línea de la ejecución, viendo el cuerpo de Jesús sangrando y humillado, Dimas tuvo la visión profética de la resurrección y la realeza de Cristo. Mientras los sacerdotes se burlaban, diciendo: sálvate a ti mismo, Dimas reconoció que el verdadero poder de Jesús residía en su capacidad para salvar a otros, no de la cruz, sino a través de ella. Él entendió que la corona de espinas era, en realidad, una corona real.
Dimas se convirtió en el único hombre en la historia en recibir la salvación sin bautismo, sin comunión, sin obras de caridad previas y sin haber caminado un solo paso con el Maestro. Su única obra fue la fe y el arrepentimiento expresados en el último momento. Su juramento escondido de fe fue: Señor, creo en tu reino, a pesar de mi miseria actual. La compasión involuntaria y el llamado inesperado de la gracia le permitieron ver la verdad. La respuesta de Jesús a Dimas es, quizás, la promesa más gloriosa y reconfortante de todo el Evangelio. El Mesías, en medio de su agonía, desvió su atención de su propio sufrimiento para asegurar la eternidad de este criminal. Su respuesta fue inmediata, personal y absoluta, un acto de favor de Dios que superó todo ritual y toda ley. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No mañana, no en un purgatorio, sino hoy. Este simple adverbio demolió todas las teologías de la salvación por esfuerzo o tiempo de penitencia. La salvación de Dimas fue instantánea, completa y personal. Fue el último milagro de salvación individual antes de que Jesús exhalara su espíritu, un testimonio final de que su obra en la cruz era para buscar y salvar lo que se había perdido. La experiencia de compartir el sufrimiento de Cristo se convirtió, para Dimas, en el puente hacia la gloria. Él estaba en el lugar de la vergüenza, al lado del Cordero, y su castigo merecido se transformó en una bienaventuranza. Dimas se convirtió en el primer santo oficial del nuevo pacto, el primer hombre en entrar al reino prometido de la mano del Rey. La humillación del Maestro, que la multitud creía que era una señal de debilidad, fue la manifestación de su poder absoluto. Jesús, aunque incapaz de salvarse a sí mismo, demostró que era totalmente capaz de salvar a Dimas. El destino de Dimas, asegurado por la palabra de Jesús, contrasta violentamente con el destino de Gestas. Ambos sufrieron el mismo castigo, compartieron el mismo horror físico y tuvieron la misma oportunidad. La diferencia fue la fe. Gestas eligió el cinismo y la demanda de liberación física, mientras que Dimas eligió el arrepentimiento y la súplica por el reino. El contraste entre los dos criminales colgados en la cruz es un hecho épico y trascendental. Ellos son el espejo de la humanidad, representando a aquellos que rechazan a Cristo y a aquellos que lo aceptan. La maldición silenciosa de Gestas fue el rechazo a la gracia, mientras que la fe de Dimas fue el grito que lo liberó. Dimas no solo se salvó a sí mismo, él se convirtió en el primer apóstol del arrepentimiento de último minuto. Él demostró que el poder de la gracia es tan vasto que puede limpiar una vida de crímenes en un solo instante de fe. Esto es un hecho crucial para la Iglesia. La salvación es una transacción del alma que no requiere rituales ni obras, sino una fe genuina en la soberanía de Cristo. Su ejemplo nos enseña que un encuentro fortuito, incluso uno tan doloroso como la crucifixión, puede cambiar una vida, siempre y cuando haya una rendición incondicional a la verdad. La tradición, a través de los evangelios apócrifos y la Iglesia copta, añade detalles épicos a la vida de Dimas y Gestas. Una leyenda, no canónica pero de gran resonancia, sugiere que Dimas y Gestas fueron los ladrones que intentaron robar a la Sagrada Familia durante su huida a Egipto años antes. Según esta leyenda, Dimas, movido por la belleza del niño Jesús, impidió que Gestas lo hiriera. Esta conexión profética, aunque no bíblica, subraya la idea de que la providencia de Dios había dispuesto el encuentro final en el Gólgota mucho antes, convirtiendo la compasión involuntaria de un ladrón en la garantía de su favor de Dios en el último momento.
Sin embargo, el hecho bíblico más impactante permanece: Dimas fue un ladrón que murió por sus crímenes, pero que, al final, robó el paraíso. Su vida fue de despojo a otros, pero su muerte fue de ganancia eterna. Él encarnó el juramento escondido de la cruz, que lo que se había perdido, el paraíso, sería recuperado por aquellos que reconocieran al Rey en su humillación. La historia de Dimas es un desafío a la piedad superficial. La gente buena de Jerusalén, los que cumplían la ley y ayunaban, exigieron la muerte de Jesús. El criminal, el Estés, reconoció su realeza. El cielo se ganó no por la justicia propia, sino por la confesión de la injusticia propia y la creencia en la justicia de Cristo. El mensaje es claro y épico: a los ojos de Dios, no hay diferencia entre el ladrón en la cruz y el fariseo piadoso, solo la diferencia entre el que confiesa su necesidad y el que se aferra a su justicia. El testimonio final de Dimas y la promesa de Jesús en la cruz se convirtieron en un mensaje de esperanza infinita para las generaciones futuras. Él es el único hombre que recibió la seguridad del paraíso directamente de la boca de Jesús en el momento de su sacrificio redentor. Su historia es la prueba de que el corazón de Dios siempre está dispuesto al arrepentimiento, incluso en la última fracción de segundo de la vida. Él es el patrón de la gracia inmerecida. El encuentro fortuito de Dimas al compartir el sufrimiento de Cristo se transformó en la oportunidad única de ser testigo de la pasión desde una perspectiva sin igual. Él no solo vio la crucifixión, él la vivió al lado del Salvador. El dolor que compartían no era un castigo sino una conexión profética. El ladrón, por designio divino, se convirtió en el único ser humano que hizo el viaje al paraíso simultáneamente con el Rey de la Gloria. Hemos desvelado el misterio del arrepentimiento final, la audacia de la súplica de Dimas y la inmensidad de la promesa de Jesús. Su salvación es el sello final del plan redentor de Cristo, que la muerte no tiene poder sobre la fe. La maldición silenciosa de su vida criminal fue silenciada por la promesa del hoy. Ahora que has sido testigo de cómo un criminal se convirtió en santo por un simple acto de fe y has comprendido el poder de la gracia de último minuto, es tu momento de unirte a esta comunidad de fe. Hazme un favor, dale otro me gusta a este video y compártelo con alguien que esté cargado por un pasado de errores o que se sienta indigno del perdón. Deja tu comentario aquí abajo. Queremos leer tus testimonios o reflexiones. ¿Cuál es esa última oportunidad en tu vida que creías perdida y que el favor de Dios transformó en una promesa de hoy? ¿Qué te enseña el juramento escondido de Dimas sobre la necesidad de confesar la realeza de Cristo en medio de la adversidad? Suscríbete si no lo has hecho, porque seguiremos desvelando los aspectos más épicos, profundos y desconocidos de la Biblia, mostrando que la redención es para todos. Dimas, el buen ladrón, desde su fe, hoy estarás conmigo en el paraíso. La increíble historia del criminal en la cruz que se salvó en el último minuto es la prueba de que la gracia es un regalo que se recibe en el último momento, pero se vive por toda la eternidad. Que esta reflexión te acompañe. La puerta del paraíso no se abre con la llave de tus méritos, sino con la humilde súplica de fe que reconoce al Rey, incluso cuando él mismo está clavado en la cruz. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.